Hola y bienvenidos a Lenguas Resueltos. En esta ocasión vamos a desarrollar la semana 3 de la unidad 3 de primer año de bachillerato. Iniciamos con la secuencia de anticipación. Hay que realizar una actividad en equipo. Debemos resolver lo siguiente. En el literal A nos dice: definimos qué es una red social, qué características posee. Las redes sociales son comunidades de usuarios y organizaciones que se relacionan por un interés común por Internet. Son virtuales, permiten la conectividad a larga distancia y compartir archivos multimedia. En el literal B dice: para muchas personas las redes sociales son consideradas como espacios de ocio. ¿Qué se debe hacer para mejorar el uso de este tipo de medios? Lo que debemos hacer es ser cuidadosos con lo que se comparte. Por ejemplo, no compartir información falsa, cuidar la ortografía, ser respetuosos con otros usuarios y cuidar nuestra privacidad. En el literal C nos solicitan lo siguiente: debemos completar el cuadro con las características de los medios de comunicación personal que indican si la información publicada posee validez o no. Por ejemplo, el autor es un especialista. Tenemos acá un cuadro comparativo. En el lado izquierdo del cuadro tenemos los medios que representan información fiable o válida, y en el cuadro de la derecha nos indica que están los medios que presentan información no fiable o válida. En cuanto a los medios que presentan información fiable o válida, vamos a decir en primer lugar que presentan información sobre el autor que nos permite conocer sus intereses personales con lo escrito. En segundo lugar, no poseen mucha publicidad, ya que su interés es comunicar o transmitir conocimiento. En tercer lugar, la postura de los autores es más objetiva respecto a la información que comparten. Y en cuarto lugar, presenta información bien redactada y documentada. Se da crédito a la información citada de otros autores. En cuanto a los medios que presentan información no fiable o válida, podemos decir lo siguiente. En primer lugar, no presenta información sobre el autor que nos permita conocer sus intereses personales en relación a lo escrito. En segundo lugar, abunda la publicidad. Los sitios web tienen un propósito más comercial. En tercer lugar, presentan notas con morbo o sensacionalismo. Su postura es muy subjetiva. Y en cuarto lugar, la información presenta problemas de redacción y es poco documentada. No se citan a otros autores. A continuación nos indica que debemos socializar las respuestas con la clase y debemos respetar las opiniones de todos. Llegamos ahora a la secuencia de construcción y encontramos el tema de los espacios de comunicación personal. Esta es una actividad con el docente, debemos leer la información. El tema es las redes sociales. Las redes sociales tomaron relevancia en el siglo XXI debido a que revolucionaron la forma de interactuar en Internet. Esto motivó a muchos políticos, figuras públicas y empresas a crear cuentas o perfiles que les permiten comunicarse con sus seguidores. La rapidez y el alcance que puede tener un mensaje o publicación en las redes sociales convirtieron a estos medios en algunos de los espacios de intercambio de información más importantes de la actualidad. Entre las más utilizadas se encuentran las siguientes. No voy a leer la información referida a estas redes debido a que son redes populares que la mayoría conocemos. A continuación encontramos la recomendación para publicar en redes sociales. En primer lugar nos dice que debemos definir el propósito de la cuenta, ya sea que sea una cuenta profesional o sea una cuenta personal. En segundo lugar, debemos cuidar la privacidad y la imagen que proyectamos. En tercer lugar, debemos dar cuenta de información o citas que no son nuestras. En cuarto lugar, no molestar a otros usuarios con contenido que no es de su interés. En quinto lugar, debemos cuidar la ortografía en las publicaciones escritas. En sexto lugar, debemos respetar las normas de cortesía en comentarios u opiniones. Y por último, debemos ser respetuosos con lo que se publica. A continuación, nos solicita que respondamos en el cuaderno y socialicemos con la clase. Tenemos una pregunta. ¿Qué consecuencias personales puede traer no seguir estas recomendaciones en las redes sociales? Bueno, diremos que podríamos incurrir en los siguientes errores. Por ejemplo, confundir una cuenta empresarial con una personal. En segundo lugar, podríamos publicar información de la que después nos arrepintamos. En tercer lugar, podemos recibir una demanda por cometer plagio al no citar a los autores originales. En cuarto lugar, podríamos dejar en evidencia nuestra poca formación académica al no editar ortográficamente nuestras publicaciones. En quinto lugar, podemos generar una mala impresión en nuestros lectores debido a la falta de cortesía. En sexto lugar, podemos mostrarnos irrespetuosos en nuestras publicaciones. Llegamos ahora a la actividad número 3, es una actividad en equipo, debemos leer la información.
Encontramos aquí un esquema en el que nos explican los criterios de calidad para determinar la validez de las fuentes de información. En primer lugar, debemos verificar la fecha en que se publicó la información. En segundo lugar, si la dirección electrónica incluye .edu o .gov o es de una universidad o institución con prestigio académico científico. En tercer lugar, si el sitio contiene imágenes que respaldan la información. En cuarto lugar, debemos verificar si el sitio tiene autor. En quinto lugar, es importante que la información esté bien redactada. También vamos a agregar a esto que debe presentar información ampliada sobre el tema. Y por último, verificar que el diseño sea atractivo visualmente. A continuación nos indica que debemos buscar en Internet diferentes sitios web y aplicamos los criterios de validez de la información. Escribimos los nombres de los sitios en el siguiente cuadro. Bueno, en los sitios que contienen información confiable, yo coloqué el sitio de la UNESDOC, es una biblioteca digital de la UNESCO. También es Cielo, que es una biblioteca científica electrónica. Dialnet, que es un sitio de literatura científica hispana. Y coloqué también el diccionario de la RAE, donde podemos buscar palabras, frases, de acuerdo a sus lexemas, sus morfemas, etc. Y tenemos también los sitios que contienen información no confiable, y aquí podemos citar a buenastareas.com, a Wikipedia, a respuestas Yahoo, a monografías.com, al Rincón del Vago, etc. Ahora nos solicita que resolvamos en el cuaderno. Debemos seleccionar un sitio web del cuadro anterior y explicamos cómo se aplicaron los criterios de validez de la información. Bueno, yo he tomado el sitio de la RAE, que ustedes pueden observar, y en este sitio podemos verificar que encontramos la fecha en que se ha publicado la información, a pesar de que no tiene una dirección con dominio .edu o .gov, vemos que sí tiene una institución de prestigio que le respalda. Además, podemos verificar que tiene información que está bien redactada, presenta información bastante amplia y el diseño es bastante atractivo. En el literal B nos dice, ¿qué otros criterios retomaríamos para determinar la validez de la información de un sitio web o de un documento? Tenemos que verificar si tiene fuentes que validen la información, que la página no sea editable, que tenga prestigio, es decir, que la recomienden otras fuentes. En el literal C nos preguntan, ¿qué consecuencias pueden existir si no se aplican criterios como estos para determinar la validez de la información que se publica en un sitio web? Y debemos argumentar. Bueno, algunas de las consecuencias pueden ser las siguientes. Podemos caer en el error de utilizar información falsa. Nos volvemos también difusores de información no verídica. Perdemos credibilidad al utilizar información sin validez y por último pues incurrimos en el delito de plagio. A continuación nos solicita que socialicemos con la clase. Llegamos ahora al tema del chat y sus características. Es una actividad en equipo, debemos leer la siguiente información. El chat es la conversación virtual entre dos o más usuarios por medio de Internet. Y tenemos acá algunas de las características, puede ser por escrito, pero también por medios audiovisuales, es más similar a la conversación hablada, es inmediato y se utilizan elementos como las onomatopeyas para hacer el efecto de sonidos, por ejemplo, de risas. Utilizamos también las palabras mayúsculas para referirnos a alguien que está gritando. Se utilizan las abreviaturas para lograr velocidad y también se utilizan los emoticones en algunos contextos. Aquí tenemos un cuadro de ventajas y desventajas que ustedes pueden leer muy despacio en sus casas para aprender un poco más sobre esto. A continuación nos solicita que resolvamos lo siguiente. En el literal A nos dice, en algún momento un intelectual dijo, en la era de las redes sociales todos estamos conectados pero no comunicados. ¿Qué opinamos sobre esto? Bueno, diré que esta es una frase con un tono un tanto irónico para algunas personas que tenemos acceso a mucha tecnología y pasamos conectados a las diferentes redes, pero lo hacemos más por entretenimiento que por lograr una comunicación más afectiva y efectiva con nuestros semejantes. En el literal B nos dice, escribimos ejemplos de la vida cotidiana donde se evidencian las ventajas y las desventajas que poseen los chats. Bueno, el ejemplo que tengo es de una madre que envía a través de un mensaje las instrucciones que sus hijos necesitan saber con respecto a sus responsabilidades en la casa. Bueno, podemos decir que una de las ventajas es que puede dar esas instrucciones a sus hijos aunque no se encuentre en la casa.
En segundo lugar, también evita ver la actitud de sus hijos al recibir las instrucciones, ya que no sabemos si van a reaccionar de manera positiva o negativa. Y en tercer lugar, le ahorra tiempo. Dentro de las desventajas podemos decir que se pierde de tiempo de calidad con sus hijos. En segundo lugar, deja de ser afectiva con ellos. En tercer lugar, está también el problema de la conectividad. Es decir, si no tiene datos, sus hijos no recibirán dichas instrucciones. Al finalizar, nos pide que compartamos nuestras respuestas con la clase y que respetemos la opinión de los demás. A continuación llegamos al tema de los signos de puntuación. En la actividad número 5 es una actividad con el docente. Debemos leer la información. El tema es el uso del punto, la coma, el punto y coma y los dos puntos. En cuanto a la puntuación, vamos a decir que este es un tema muy importante en la ortografía de cualquier idioma. Esto es debido a que de ella depende la correcta expresión y comprensión de los textos escritos. La puntuación nos permite organizar el discurso y sus elementos, evitando la ambigüedad de sentido y las diferentes interpretaciones. Algunos de estos signos son el punto. Y dentro del punto, pues vamos a explicar que este señala una pausa al final del enunciado y existen 3 clases. El primero de ellos es el punto y seguido, que separa enunciados de un mismo párrafo. El otro es el punto y aparte, que separa 2 párrafos que desarrollan contenidos diferentes. Y el punto final, que es aquel que cierra el texto o discurso. No se utiliza al final de títulos, de subtítulos, de capítulos de libros, de artículos u obras de arte. Tenemos también la coma. Esta nos indica una pausa breve dentro del enunciado y se usa para lo siguiente. En primer lugar, para separar elementos de una enumeración. En segundo lugar, para señalar el objeto, persona o animal evocado. Y en tercer lugar, para ampliar, aclarar o explicar lo dicho dentro de un enunciado. No se utiliza para separar el sujeto y el predicado. Tenemos un tercer signo y es el uso del punto y coma. El punto y coma señala una pausa mayor a la coma y menor a la del punto. Se utiliza para separar elementos de una oración que mantienen una relación semántica, es decir, una relación de significados entre ellos. Y tenemos también el uso de los dos puntos, que detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue. Se usan para anunciar una enumeración o para insertar una cita de otro autor de manera textual. Bien, a continuación nos solicita que corrijamos y coloquemos los signos de puntuación según corresponda. Los signos de puntuación quedarían de la siguiente manera. Al finalizar, nos solicita que socialicemos con la clase. Llegamos así a la secuencia de consolidación. Aquí hay una actividad en pares. Debemos leer la siguiente información. Tenemos 2 sitios web. Uno se llama El Rincón del Vago y el otro es el sitio de Cielo. Observamos ambos sitios web para poder solventar las interrogantes y actividades que nos presentan a continuación. Bueno, la indicación dice que debemos resolver en el cuaderno. Y tenemos acá en el literal A una pregunta que dice de la siguiente manera. ¿Qué diferencia existe entre un sitio web y otro? Es decir, de los sitios que hemos visto. Contestamos diciendo que el primer sitio no es considerado como un sitio confiable, mientras que el segundo sí. Tenemos una segunda pregunta en el literal B que dice de la siguiente manera. ¿Qué sitio web es más confiable y por qué? Es decir, de los 2 sitios web anteriores, ¿cuál es el más confiable? Vamos a decir que es el segundo, el que se llama Cielo, ya que contiene el nombre de la institución que respalda la información. En el literal C nos dice, mencionamos 2 sitios web nacionales o internacionales que no presentan información confiable. Bueno, los sitios que yo voy a mencionar es Yahoo Respuestas, ya que no hay personas expertas en la materia que estén contestando dichas preguntas. El segundo sitio es buenastareas.com. En el literal D encontramos la pregunta, ¿por qué es importante validar la información de un sitio web? Y explicamos con ejemplos. Es importante validar la información porque podemos caer en el error de utilizar información falsa cuando damos una clase, por ejemplo, o cuando presentamos una tarea. En segundo lugar, es importante validar la información porque si no nos volvemos difusores de información falsa cuando compartimos en nuestras historias o estados información no comprobada. También es importante validarla porque de lo contrario perdemos credibilidad con nuestros contactos o seguidores al utilizar información sin validez. Y por último podemos decir que incurrimos en el delito de plagio al atribuir palabras, frases o textos que no son de nuestra autoría. A continuación nos solicita que socialicemos las respuestas con la clase. Llegamos así a la actividad en casa. Debemos investigar qué es un mapa conceptual
y cuáles son sus funciones. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.